Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Por aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipos, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. La confesión mesiánica de Cesarea de Filipos va a marcar el centro del Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos ha comenzado en su primer versículo anunciando que lo que él va a narrar es la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y todo ese Evangelio, y todo el Evangelio de Marcos va a seguir ese plan. En un plan primero ascendente, hasta el momento en que Pedro confiesa: tú eres el Mesías. Pedro toma la voz, podríamos decir, en nombre de los apóstoles, de los discípulos y del pueblo de Israel. Este pueblo que esperaba desde hacía siglos al Mesías es representado por Pedro, que reconoce en este hombre que los ha asombrado con sus palabras, con sus acciones, este mismo Jesús del cual los discípulos en algunos relatos anteriores han dicho: ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Pedro ahora reconoce: tú eres el Mesías, el que estábamos esperando, el Cristo. El Evangelio seguirá caminando hasta llegar al capítulo 15, capítulo que nos narra la muerte de Cristo, y una vez que expira el Señor, será el centurión romano que está custodiando la cruz quien reconozca: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y ahí se completa el plan de revelación según San Marcos. Pedro ha dicho: tú eres el Mesías, lo que estaba anunciado, lo que estaba prometido, digamos, como revelación en la primera parte del versículo primero. El centurión termina la segunda parte de la revelación: este era el Hijo de Dios. Pero estamos en la mitad del camino. Pedro ha dicho lo que ha prometido como plan el evangelista. Pero Pedro no se contenta con eso. Va a reconocer a Jesús como el Mesías. Sin embargo, acto seguido el Evangelio nos dice e intenta moldear el camino del Mesías según su parecer.
Cuando Pedro escucha el primer anuncio de la pasión, Pedro, dice el texto, se adelanta, toma a Jesús, lo lleva por delante, de tal manera que los discípulos vean esta acción, los condiscípulos de Pedro, y lo reprende. Pedro cree que al haber confesado la identidad de Jesús, ya ha terminado su camino de discípulo y ahora está empoderado, se siente líder de la comunidad y por tanto hace un gesto de autoridad, un gesto de liderazgo. Jesús le regala entonces una dolorosa lección a Pedro. Será Jesús quien ahora lo reprenda y le diga esas palabras que sonaron tan duras y que sin embargo tienen una invitación tan interesante. Vete detrás de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro. Vete detrás de mí. ¿Qué habrá querido decir? Da la impresión, si uno se quedara solo con ese versículo, que Jesús le está diciendo, apártate de mi vista, ponte detrás para que no te vea, porque lo que acabas de decir es intolerable. Vete detrás de mí porque me estás tentando, vete detrás de mí porque no quieres hacer caso a las palabras que he dicho. Sin embargo, un versículo más adelante, Jesús dice, el que quiera venir detrás de mí, y ahora esas palabras significan, el que quiera hacerse mi discípulo, que cargue con su cruz y me siga. La reprimenda de Jesús a Pedro es una invitación. Es una invitación al discipulado, es un recordatorio, es recordarle a Pedro que no basta con confesar quién es el Señor, sino que hay que abrazar también los criterios del Señor para ser discípulo. Que confesar que Jesús es el Mesías no es la meta del discipulado, sino que es el punto de partida del discipulado. Una vez que confesamos que Jesús es el Mesías, una vez que confesamos que Jesús es el Señor, una vez que decimos, como también Pedro lo dice en la sinagoga de Cafarnaúm, una vez que le decimos a Jesús, tú tienes palabras de vida, ahí recién está comenzando el camino. Y está comenzando la parte más dura del camino, la parte más ardua, el descenso a la cruz. Está comenzando la parte en donde las palabras del Señor ya puede que no nos parezcan halagadoras al oído, puede que ya no nos enciendan de emoción el corazón, sino que nos parezcan desafíos cada vez mayores. Pero ahí se juega el discipulado. Y es la invitación que Jesús le hace a Pedro y es la invitación que Jesús nos hace también a nosotros. En nuestro tiempo estamos muy acostumbrados a seleccionar lo que nos gusta de aquello que creemos que nos hace mal o de aquello que simplemente no nos agrada. Estamos muy acostumbrados a la cultura del supermercado, en donde yo puedo elegir las cosas con o sin sellos, en donde puedo elegir el café descafeinado, puedo elegir la leche descremada, puedo elegir las pastas sin gluten, según mis requerimientos. El problema es que no existe un Jesús sin sellos. No existe un Jesús descafeinado, no existe un Jesús light. Si seguimos a Jesús, hay que seguirlo con lo que Él nos dice, acogiendo sus criterios y no los nuestros. Jesús le dice a Pedro, vete detrás de mí y aprende, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres.
El reto, el desafío del discipulado es esforzarse para que en algún momento nuestros criterios sean efectivamente los criterios de Dios. Y así poder decirle con toda seguridad, con toda propiedad y con toda humildad y con toda disposición que se haga en nosotros según tu voluntad.